Hoy te invitamos a sumergirte en un viaje épico a través de la historia completa de la Biblia. Vamos a explorar desde los primeros días de la creación hasta los tiempos del Nuevo Testamento, cuando el Mesías finalmente llegó y cumplió las profecías. Si alguna vez has tenido dificultades para entender la Biblia o te has preguntado cómo encajan las piezas de esta increíble historia, este video es para ti. Al final de este recorrido, no serás el mismo. Te prometo que, si abres tu corazón, te irás con una nueva apreciación y amor por la palabra de Dios. No olvides suscribirte a nuestro canal, Misterios de la Biblia, para seguir explorando juntos las profundas verdades de las Escrituras. Para comprender realmente la historia de la Biblia, debemos empezar con Dios mismo. La Biblia comienza con una afirmación fundamental: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Antes de que el tiempo, el espacio y la materia existieran, ya estaba Dios. Él es eterno, lo que significa que no tiene principio ni fin. No fue creado, sino que es el creador de todo lo que existe. Dios es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Este concepto es difícil de comprender con nuestras mentes finitas, pero es crucial para entender el resto de la Biblia. En 6 días, según el relato de Génesis, Dios habló al universo para que existiera. Cada palabra suya trajo orden del caos. Primero, creó la luz, separándola de la oscuridad. Luego, hizo el cielo y los yeguas, la tierra seca y las plantas, el sol, la luna y las estrellas, los animales del mar y del aire, y finalmente, los animales terrestres. Todo lo que conocemos y vemos fue formado por su poder. El punto culminante de la creación fue cuando Dios formó al hombre. Adán fue hecho una imagen de Dios, una expresión única de su naturaleza y carácter. Pero Dios no quiso que Adán estuviera solo, así que formó a Eva, la primera mujer, de la costilla de Adán. Juntos, Adán y Eva disfrutaron de una comunión perfecta con Dios en el jardín del Edén, un paraíso terrenal donde no había dolor ni muerte. Sin embargo, esta armonía no es difícil para siempre. La Biblia nos dice que en el jardín había un árbol especial, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dio un mandato claro a Adán y Eva: podían comer de cualquier árbol del jardín, excepto de este. Pero la serpiente, que era más astuta que todos los animales, engañó a Eva, haciéndola dudar de las palabras de Dios. Eva comió del fruto prohibido y convenció a Adán de hacer lo mismo. Este acto de desobediencia trajo el pecado al mundo y, con él, la muerte. La caída de Adán y Eva no solo afectó a ellos personalmente, sino que toda la humanidad fue arrastrada al pecado. La relación perfecta que tenían con Dios quedó rota y fueron expulsados del Edén. Desde entonces, el hombre ha estado separado de Dios debido a su pecado. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios prometió que enviaría un Salvador, alguien que restauraría lo que se había perdido. Esta promesa, que aparece por primera vez en Génesis 3:15, es el primer indicio del plan de redención de Dios, un tema que recorrerá toda la Biblia. Después de la caída, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Esta relación también se vio marcada por el pecado, cuando Caín, lleno de celos, mató a su hermano Abel. Este fue el primer asesinato en la historia humana, una trágica demostración de cómo el pecado había corrompido los corazones de los hombres. A pesar de esto, Dios continuó trabajando en la historia humana. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, y de su linaje surgió una descendencia que buscaba a Dios. Pero con el tiempo, la humanidad se volvió cada vez más corrupta. Génesis 6 nos dice que la maldad de los hombres era grande en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta maldad provocó que Dios decidiera enviar un juicio sobre la tierra en forma de un diluvio. Sin embargo, había un hombre justo en medio de la corrupción generalizada: Noé. Dios instruyó a Noé para que construyera un arca, una embarcación gigantesca que serviría de refugio para él, su familia y un par de cada especie de animal. El diluvio fue un evento catastrófico que eliminó a toda la vida terrestre, excepto a aquellos que estaban en el arca.
Tras 40 días de lluvia y meses de espera, las aguas comenzaron a bajar, y finalmente el arca reposó sobre el monte Ararat. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas fueron los únicos sobrevivientes de la antigua humanidad. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto, Dios puso el arco iris en el cielo. A partir de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se repoblaría la tierra, y de ellos surgirían las naciones que conoceríamos más adelante en la historia bíblica. Uno de los descendientes de Sem fue un hombre llamado Abraham, a quien más tarde conoceríamos como Abraham. La historia de Abraham es central en el plan de Dios para redimir a la humanidad. Dios llamó a Abraham a dejar su tierra natal y a viajar a una tierra que él le mostraría. En esa tierra, Dios le prometió que haría de él una gran nación, y que a través de su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Esta fue una promesa extraordinaria, especialmente porque en ese momento Abraham y su esposa Sara no tenían hijos, y ambos eran ancianos. A pesar de las circunstancias, Abraham creyó en la promesa de Dios, y Dios le acreditó esa fe como justicia. A lo largo de los años, Abraham se enfrentó a varias pruebas de fe. En un momento de debilidad, él y Sara intentaron ayudar a Dios a cumplir su promesa permitiendo que Abraham tuviera un hijo con la sierva de Sara, Agar. Ese hijo fue Ismael, y aunque Dios bendijo a Ismael, él no era el hijo de la promesa. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Dios cumplió su promesa y les dio un hijo, Isaac. Isaac sería el heredero de la promesa de Dios, y a través de su linaje vendría el Mesías prometido. Pero la fe de Abraham fue probada una vez más cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Aunque la petición era increíblemente difícil, Abraham obedeció, confiando en que Dios podía incluso resucitar a su hijo de entre los muertos. En el último momento, Dios detuvo a Abraham y proveyó un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Este evento no solo demostró la fe de Abraham, sino que fue un anticipo del sacrificio que Dios mismo haría al enviar a su Hijo Jesús al mundo para morir por los pecados de la humanidad. Isaac creció y se casó con Rebeca. Después de varios años de esterilidad, Rebeca dio a luz a 2 hijos, Esaú y Jacob. Aunque Esaú era el mayor, Dios eligió a Jacob para continuar con la promesa que había hecho a Abraham. Jacob, cuyo nombre fue cambiado más tarde a Israel, tuvo 12 hijos, que se convirtieron en los fundadores de las 12 tribus de Israel. Uno de estos hijos, José, fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero a través de una serie de eventos extraordinarios, llegó a ser el segundo en mando en Egipto, justo debajo del faraón. Cuando una gran hambruna afectó a toda la región, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento, sin saber que el hombre a quien tendrían que pedir ayuda era su propio hermano a quien habían traicionado. La historia de José es una de las más conmovedoras de la Biblia, no solo por el sufrimiento que él soportó, sino por su capacidad para perdonar a sus hermanos. José reconoció que todo lo que había sucedido en su vida, incluso las traiciones y dificultades, había sido parte del plan de Dios para salvar a su familia. Como resultado, toda la familia de Jacob se mudó a Egipto, donde fueron acogidos y prosperaron durante muchos años. Sin embargo, después de la muerte de José, un nuevo faraón se levantó en Egipto, uno que no conoció a José ni lo que él había hecho por el país. Este faraón temía el crecimiento del pueblo de Israel, por lo que los esclavizó y comenzó a oprimirlos severamente. Durante este tiempo de esclavitud, el pueblo de Israel clamó a Dios por liberación, y Dios respondió a sus oraciones levantando a un hombre llamado Moisés. Moisés es una de las figuras más destacadas de la Biblia. Nació en un momento en que el faraón había ordenado matar a todos los bebés varones israelitas, pero su madre lo escondió en una cesta en el río Nilo, donde fue encontrada y adoptada por la hija del faraón. Aunque Moisés creció en el palacio de Egipto, siempre supo que era un israelita. Después de matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo, Moisés huyó de Egipto y pasó muchos años en el desierto. Un día, mientras pastoreaba sus ovejas,
Moisés tuvo un encuentro sobrenatural con Dios en la zarza ardiente. Dios le habló desde la zarza y le dijo que regresaría a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Aunque Moisés se sintió inseguro y dudó de su capacidad para llevar a cabo esta tarea, Dios le aseguró que él estaría con. Moisés regresó a Egipto y, con la ayuda de su hermano Aarón, se enfrentó al faraón. Lo que siguió fue una serie de plagas que Dios envió sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior, hasta que el faraón finalmente accedió a liberar a los israelitas. Esta historia de liberación culmina con la 10ª y última plaga, la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Después de salir de Egipto, los israelitas se encontraron en el desierto del Sinaí, donde Dios les dio la ley. Esta es una parte crucial de la historia bíblica, ya que marca el momento en que Dios inició un pacto formal con su pueblo. En el monte Sinaí, Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés, que servirían como la base moral y espiritual para la nación de Israel. Estos mandamientos no eran solo reglas, sino que representaban el deseo de Dios de que su pueblo viviera de una manera que reflejara su santidad. Además de los 10 mandamientos, Dios dio a Moisés muchas otras leyes que cubrían diversos aspectos de la vida diaria de los israelitas, desde las relaciones familiares hasta la adoración en el tabernáculo, el lugar donde Dios habitaría en medio de su pueblo. El tabernáculo fue diseñado de acuerdo con las instrucciones específicas de Dios y fue construido para ser un lugar móvil donde Dios pudiera encontrarse con su pueblo mientras viajaban por el desierto. Este lugar de adoración sería el precursor del templo que se construiría más tarde en Jerusalén. El tabernáculo era un lugar sagrado, y solo los sacerdotes, que descendían de Aarón, el hermano de Moisés, podían entrar en el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto. El arca contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y una muestra de maná, el pan que Dios había proveído milagrosamente para alimentar al pueblo durante su travesía por el desierto. Estos objetos no solo eran símbolos de la presencia de Dios, sino también recordatorios de su provisión y cuidado constante. Sin embargo, a pesar de la presencia de Dios y de todos los milagros que presenciaron, los israelitas seguían luchando con la incredulidad y la desobediencia. En varias ocasiones, se quejaron contra Dios y Moisés, incluso deseando regresar a Egipto, donde al menos tenían comida y seguridad, aunque eran esclavos. Esta falta de confianza en Dios culminó cuando, después de enviar espías para explorar la tierra prometida, 10 de los 12 espías regresaron con un informe negativo, diciendo que sería imposible conquistar la tierra debido a los gigantes que vivían allí. Solo Josué y Caleb creyeron que Dios podía darles la victoria. Por su falta de fe, Dios castigó a toda esa generación, prohibiéndoles entrar en la tierra prometida. Solo Josué y Caleb, los 2 espías que confiaron en Dios, fueron los únicos adultos de esa generación a quienes se les permitió entrar en Canaán. Como resultado, el pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años, hasta que toda esa generación murió, y solo sus hijos pudieron heredar la tierra que Dios les había prometido. Al final de esos 40 años, Moisés murió, habiendo cumplido su misión de guiar al pueblo hasta las puertas de la tierra prometida. Antes de su muerte, Moisés pronunció una serie de discursos que ahora se encuentran en el libro de Deuteronomio, recordando al pueblo todo lo que Dios había hecho por ellos y exhortándolos a obedecer la ley una vez que entraran en la tierra. También nombró a Josué como su sucesor, el líder que los llevaría a conquistador Canaán. La conquista de Canaán, bajo el liderazgo de Josué, fue un periodo clave en la historia de Israel. Aunque la tarea de conquistar toda la tierra no se completó de inmediato, Josué llevó a cabo una serie de victorias importantes, comenzando con la famosa caída de los muros de Jericó. Jericó era una ciudad fortificada, y su derrota no fue producto de la habilidad militar de los israelitas, sino del poder de Dios. Josué y el pueblo simplemente marcharon alrededor de la ciudad durante 7 días, y el 7º día, las murallas se derrumbaron cuando el pueblo gritó y tocó las trompetas, tal como Dios les había instruido. A pesar de estas victorias, los israelitas no siguieron completamente las instrucciones de Dios.
Él les había ordenado destruir a todos los habitantes de Canaán para que no fueran influenciados por sus prácticas paganas e idolatría, pero el pueblo no obedeció por completo, lo que provocó problemas a largo plazo. Con el tiempo, los israelitas comenzaron a adoptar algunas de las costumbres paganas de los cananeos, lo que los llevó a una espiral de desobediencia y castigo. Tras la muerte de Josué, Israel entró en un periodo de inestabilidad conocido como la época de los jueces, que duró unos 330 años. Este fue un tiempo de gran altibajo espiritual en la vida del pueblo. El patrón era siempre el mismo: el pueblo se apartaba de Dios y comenzaba a adorar a los dioses falsos de los cananeos. Como resultado, Dios permitió que fueran oprimidos por sus enemigos. En su desesperación, los israelitas clamaban a Dios, y Él, en su misericordia, levantaba jueces para liberarlos. Estos jueces no eran jueces en el sentido moderno de la palabra, sino líderes militares y espirituales que Dios levantaba para salvar a Israel de sus enemigos. Algunos de los jueces más notables incluyen a Gedeón, quien derrotó a los madianitas con solo 300 hombres, Débora, una profetisa que lideró a Israel junto con Barak en una victoria sobre los cananeos, y Sansón, quien tenía una fuerza sobrenatural dada por Dios y luchó contra los filisteos, aunque su vida fue marcada por su imprudencia personal. A pesar de las liberaciones temporales que estos jueces proporcionaron, el pueblo de Israel seguía cayendo en la idolatría y la desobediencia, lo que llevó a un ciclo interminable de pecado, opresión y liberación. El último de los jueces fue Samuel, quien también fue profeta y sacerdote. Durante su liderazgo, el pueblo de Israel pidió tener un rey, como las otras naciones. Esta solicitud no agradó a Dios, ya que él quería ser el único rey de su pueblo. Sin embargo, Dios permitió que tuvieran un rey, aunque les advertimos que sufrirían las consecuencias. Así comenzó la monarquía en Israel con Saúl como el primer rey. Saúl era un hombre de gran estatura y apariencia impresionante, y al principio fue un líder humilde y obediente a Dios. Sin embargo, con el tiempo, Saúl se volvió arrogante y desobediente. Desobedeció una orden directa de Dios, lo que llevó a que fuera rechazado como rey. A pesar de seguir en el trono durante muchos años, Dios eligió a otro hombre para reemplazarlo, David, el hijo más joven de una familia de pastores en Belén. David es quizás la figura más prominente del Antiguo Testamento, conocido por su valentía al derrotar al gigante Goliat con una honda y una piedra, y por ser un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque cometió errores graves, incluyendo adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías, David siempre se arrepintió genuinamente de sus pecados y buscó el perdón de Dios. Bajo su reinado, Israel experimentó un tiempo de gran prosperidad y expansión territorial, y Jerusalén se convirtió en la capital del reino. Dios hizo un pacto con David, prometiéndole que su descendencia se sentaría en el trono para siempre, una promesa que se cumpliría con la venida del Mesías, Jesús. Tras la muerte de David, su hijo Salomón ascendió al trono. Salomón está recordado por su gran sabiduría, que Dios le concedió en respuesta a su humilde petición. Fue durante su reinado que se construyó el templo en Jerusalén, un magnífico edificio que reemplazó al tabernáculo como el centro de adoración para el pueblo de Israel. El templo fue el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo, y donde se ofrecían sacrificios diarios para expiar los pecados. Sin embargo, aunque Salomón comenzó su reinado de manera prometedora, su corazón se desvió en sus últimos años debido a las muchas mujeres extranjeras que tomaron como esposas. Estas mujeres lo influenciaron para que adorara a dioses paganos, y como resultado, el reino comenzó a desmoronarse. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. El reino de Israel, con su capital en Samaria, nunca tuvo un rey piadoso. Desde el principio, sus gobernantes establecieron una forma de adoración idólatra, construyendo becerros de oro para evitar que el pueblo viaje a Jerusalén para adorar en el templo. Como resultado, Israel fue castigado repetidamente por Dios.
A lo largo de los años, muchos profetas fueron enviados al reino del norte para anunciar sobre las consecuencias de su idolatría, incluyendo a Elías, quien desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, y Oseas, quien usó su propio matrimonio como una ilustración del amor incondicional de Dios hacia su pueblo. A pesar de las advertencias de los profetas, Israel no se arrepintió, y finalmente, en el año 722 AC, el reino fue conquistado por los asirios, quienes llevaron al pueblo al exilio. Mientras tanto, el reino de Judá, con su capital en Jerusalén, tuvo una mezcla de reyes piadosos y malvados. Algunos, como Ezequías y Josías, intentaron reformar la adoración y devolver al pueblo a Dios, mientras que otros, como Manasés, llevaron a Judá por un camino de idolatría. Finalmente, después de siglos de advertencias, Judá también cayó bajo el juicio de Dios. En el año 586 AC, los babilonios, bajo el mando del rey Nabucodonosor, conquistaron Jerusalén, destruyeron el templo y se llevaron al pueblo de Judá al exilio en Babilonia. Este fue un tiempo de gran desesperación para el pueblo de Dios, ya que habían perdido su tierra, su templo y su identidad como nación. Sin embargo, incluso en medio del exilio, Dios no abandonó a su pueblo. Profetas como Jeremías y Ezequiel les recordaron que Dios aún tenía un plan para ellos, y que después de 70 años en Babilonia, regresarían a su tierra. Durante este tiempo, Daniel, otro profeta, se destacó por su fidelidad a Dios mientras servía en la corte babilónica. Daniel recibió visiones sobre el futuro, incluyendo profecías sobre la venida del Mesías y el establecimiento de su. Tal como Dios había prometido, después de 70 años en el exilio, el pueblo de Judá regresó a su tierra bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Reconstruyeron el templo y los muros de Jerusalén, aunque nunca alcanzaron la misma gloria que habían tenido antes del exilio. Este periodo, conocido como el Segundo Templo, fue un tiempo de restauración y renovación espiritual, aunque también estuvo marcado por desafíos, como la oposición de los samaritanos. A lo largo de los siglos siguientes, Israel continuó bajo el dominio de diferentes imperios, primero los persas, luego los griegos y finalmente los romanos. Fue en este contexto de opresión extranjera y anhelo de liberación que los judíos comenzaron a esperar con más fervor la llegada del Mesías. El rey prometió que restauraría el reino de David y liberaría a su pueblo de. Y fue en la plenitud de los tiempos, según el plan perfecto de Dios, que Jesús, el Mesías, nació en Belén de Judea. Jesús no era un rey como los que el pueblo esperaba, no vino para establecer un reino político, sino un reino espiritual que transformaría el corazón de las personas y ofrecería salvación a toda la humanidad. En el contexto de una tierra ocupada por el Imperio Romano y un pueblo judío que esperaba ansiosamente la llegada de un Salvador político, nació Jesús de Nazaret. Pero Jesús no era el tipo de rey que los judíos esperaban. No nació en un palacio ni fue criado en la corte de un rey. En cambio, nació en un humilde pesebre en Belén, en un establo, y fue adorado por pastores y extranjeros sabios del este que reconocieron en él al verdadero rey. El nacimiento de Jesús fue milagroso en sí mismo. Su madre, María, era una joven virgen comprometida para casarse con José, un carpintero. Antes de que se consumara el matrimonio, un ángel se le apareció a María y le anunció que había sido escogida por Dios para dar a luz al Salvador del mundo. Aunque esto debía haber sido una noticia impactante para una joven mujer, María aceptó con humildad y fe, respondiendo, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. Así, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, cumpliendo la profecía de Isaías de que una virgen daría a luz a un hijo que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. El nacimiento de Jesús marcó un cambio radical en la historia. Aunque la gente de su tiempo no comprendió completamente quién era Jesús ni lo que venía a hacer, sus enseñanzas y milagros pronto llamaron la atención. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, alrededor de los 30 años, lo hizo con poder y autoridad. Su primer acto fue su bautismo por Juan el Bautista en el río Jordán. Al sumergirse en el agua,
el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, mientras una voz del cielo declaraba, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Jesús comenzó a viajar por la región de Galilea, Judea y Samaria, predicando un mensaje que sorprendía y desafiaba a todos los que lo escuchaban. Decía que el reino de Dios estaba cerca y llamaba a las personas al arrepentimiento. Sin embargo, este reino no era el reino político que muchos esperaban. Era un reino espiritual, un reino de justicia, amor y paz, donde los primeros serían los últimos y los últimos serían los primeros. Jesús enseñaba con parábolas, historias sencillas con profundas verdades espirituales que revelaban el carácter de Dios y su plan para la humanidad. Una de las enseñanzas más famosas de Jesús es el Sermón del Monte, en el que explica lo que significa verdaderamente seguir a Dios. En lugar de poder o riqueza, Jesús dijo que los pobres en espíritu, los buscar que lloran, los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia son los bendecidos. También enseñó sobre el perdón, diciendo que debemos amar a nuestros enemigos y perdonar a los que nos hacen daño. Estas enseñanzas eran revolucionarias y desafiaban las normas establecidas de la sociedad judía de la época. Pero las palabras de Jesús no eran lo único que llamaba la atención. A lo largo de su ministerio, Jesús realizó numerosos milagros que demostraron su poder divino. Sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, expulsó demonios y hasta resucitó a los muertos. Uno de los milagros más sorprendentes fue la resurrección de Lázaro, un amigo cercano de Jesús que había muerto y había sido sepultado durante 4 días. Cuando Jesús llegó, simplemente dijo, «Lázaro, ven fuera», y Lázaro salió de la tumba, vivo y restaurado. Juan 11, 43-44. A pesar de todo el bien que Jesús hizo, no todos lo recibieron con los brazos abiertos. Los líderes religiosos de la época, especialmente los fariseos y saduceos, veían a Jesús como una amenaza. No solo desafiaba su autoridad y su comprensión de la ley, sino que también atraía grandes multitudes que comenzaban a verlo como el Mesías. Los líderes religiosos no podían aceptar que el Mesías viniera en una forma tan humilde, ni que él rechazara las tradiciones y normas que ellos habían establecido. Además, Jesús afirmó ser el Hijo de Dios, una declaración que consideraron blasfema. Con el tiempo, la oposición hacia Jesús se intensificó. Los líderes religiosos conspiraron para arrestarlo y matarlo, y finalmente lograron convencer a uno de los propios discípulos de Jesús, Judas Iscariote, para que lo traicionara. Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, donde estaba orando justo antes de ser entregado. Fue llevado ante el Sanedrín, el consejo judío, y luego ante el gobernador romano Poncio Pilato, quien, aunque no encontró ninguna culpa en él, cedió ante la presión de la multitud y lo condenó a morir crucificado. La crucifixión de Jesús fue el momento culminante de su misión en la tierra. Aunque parecía una derrota desde una perspectiva humana, en realidad fue el acto de mayor victoria espiritual. En la cruz, Jesús cargó con los pecados de toda la humanidad. Sufrió la muerte que nosotros merecíamos para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Sus últimas palabras, «consumado es», Juan 19:30, señalan que había completado la obra de redención. Fue sepultado en una tumba prestada, pero al tercer día, resucitó de entre los muertos, cumpliendo su promesa de que la muerte no tendría la última palabra. La resurrección de Jesús no solo demostró su divinidad, sino que también marcó el comienzo de una nueva era. A partir de este momento, la salvación no solo estaría disponible para los judíos, sino para toda la humanidad. Jesús les apareció a sus discípulos después de su resurrección, instruyéndolos para que llevaran las buenas nuevas del Evangelio a todas las naciones. Les dijo, «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Mateo 28:19. Con esta misión, Jesús preparó a sus seguidores para la expansión global del cristianismo. Antes de ascender al cielo, Jesús les prometió a sus discípulos que no los dejarían solos. Les aseguraron que enviaría al Espíritu Santo,
el Consolador, para guiarlos y capacitarlos para llevar a cabo su misión. Esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Jerusalén. Este evento marcó el nacimiento de la Iglesia cristiana, ya que a partir de ese momento, los apóstoles comenzaron a predicar con poder y a realizar milagros, llevando a millas de personas a creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. El libro de los Hechos describe cómo los primeros seguidores de Jesús, incluidos Pedro, Juan y Pablo, llevaron el mensaje del Evangelio a todas partes. Pedro, que una vez negoció conocer a Jesús por miedo, se convirtió en un líder valiente y predicador del Evangelio, trayendo millas de personas a la fe. En una ocasión, después de una poderosa predicación en el día de Pentecostés, unas 3,000 personas fueron bautizadas en un solo día. Pablo, anteriormente conocido como Saulo, fue un fariseo que persiguió a los cristianos hasta que tuvo un encuentro dramático con Jesús en el camino a Damasco. Tras su conversión, Pablo se convirtió en uno de los más grandes defensores del cristianismo, viajando por todo el Imperio Romano para predicar el Evangelio y fundar iglesias. Escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento, en las que explicó la doctrina cristiana y exhortó a las iglesias a mantenerse fieles en medio de la persecución y las dificultades. La expansión del cristianismo no fue fácil. Los primeros cristianos enfrentaron una intensa persecución, tanto por parte de los líderes judíos como del Imperio Romano. Muchos fueron martirizados por su fe, incluido Esteban, quien fue apedreado hasta la muerte, y más tarde, los apóstoles Pedro y Pablo, que según la tradición cristiana, también murieron como mártires en Roma. A pesar de esta persecución, el cristianismo siguió creciendo. La fe de los primeros cristianos, su disposición a morir por el Evangelio y la obra del Espíritu Santo llevaron a la expansión de la Iglesia a lo largo y ancho del imperio. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentaron los primeros cristianos fue mantener la pureza de la fe en medio de las crecientes influencias externas y las doctrinas falsas que comenzaban a surgir. Los apóstoles y los líderes de la iglesia primitiva trabajaron arduamente para enseñar la verdad del Evangelio y combatir las falsas enseñanzas. El Nuevo Testamento está lleno de cartas que los apóstoles escribieron a las iglesias, corrigiendo errores, respondiendo a preguntas y fortaleciendo la fe de los creyentes. El cristianismo no solo se expandió por su mensaje de amor, perdón y esperanza eterna, sino también por su compromiso radical con la igualdad y la justicia. En una sociedad romana donde los esclavos, las mujeres y los pobres eran marginados, los cristianos predicaron que todos eran iguales ante Dios. Como dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta radical inclusión atrajo a muchas personas que habían sido excluidas o maltratadas por la sociedad y encontraron en la comunidad cristiana un lugar donde eran valoradas y, con el tiempo, el cristianismo se convirtió en una fuerza imparable. A pesar de los numerosos intentos de los emperadores romanos de erradicar la fe cristiana, como ocurrió bajo los reinados de Nerón y Domiciano, la Iglesia siguió creciendo. En el año 313 DC, el emperador Constantino emitió el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo y puso fin a las persecuciones. A partir de ese momento, el cristianismo no solo dejó de ser perseguido, sino que eventualmente se convirtió en la religión oficial del imperio. Este cambio marcó el comienzo de una nueva era para la Iglesia. Ya no era una pequeña secta perseguida, sino una religión influyente en todo el mundo conocido. Sin embargo, la historia de la Iglesia cristiana continuaría enfrentando desafíos y luchas internas mientras buscaba preservar la pureza del Evangelio en medio de su creciente poder e influencia. Así, la historia de la Biblia, desde la creación hasta la Iglesia primitiva, es una historia de redención, esperanza y amor divino. Dios, desde el principio, buscó restaurar su relación con la humanidad, ya a través de Jesucristo, esa restauración fue lograda. La Biblia nos muestra que, a pesar de nuestros fracasos y rebeliones, Dios siempre ha sido fiel y ha cumplido su promesa de salvación.